El abastecimiento eléctrico en East Haven parecía habitual. Los vehículos policiales permanecían estacionados en las esquinas, los oficiales saludando cordialmente a los residentes. Los conflictos jamás estaban lejos para quienes resaltaban. Cuando 3 agentes interceptaron a un adolescente de 16 años, Tiana Coleman caminaba rumbo a casa. Solo vieron a una joven negra tranquila, un objetivo sencillo. Sola y desprotegida. Su muestra de autoridad se transformó rápidamente en agresión. Una lección destinada a inculcar miedo. Pero una llamada realizada desde sus manos heridas cambiaría radicalmente el panorama, ya que desconocían que su padre era el director del FBI, y ninguna insignia podría protegerlos del destino que les aguardaba. Antes de continuar, comenta desde qué lugar del mundo nos acompañas y asegúrate de suscribirte, pues la historia de mañana es imperdible. El atardecer proyectaba sombras alargadas sobre las deterioradas aceras de East Haven mientras Tiana Coleman regresaba a casa tras concluir su turno en la tienda de víveres Marshall. Su delantal laboral estaba cuidadosamente guardado en su mochila, junto a su sudadera morada preferida. El ambiente era denso por el calor persistente del día, pero además existía otra sensación, una tensión que se había convertido en demasiado habitual en su pequeña localidad. El teléfono de Tiana vibró nuevamente con un mensaje de Yasmín. Sonrió y lo sacó para leerlo. Chica, vas a conquistar esa entrevista en Harvard el próximo mes. Serían tontos si no te quisieran allí. Gracias, Jai, respondió Tiana. Solo necesito terminar primero el ensayo para la beca. Mamá dice que los sueños son geniales, pero los planes alternativos son aún mejores. Añadió un emoji sonriente, recordando el sentido práctico de su madre. Las luces de la calle comenzaban a titilar al acercarse a la intersección entre Oak y Madison. Negocios familiares como la ferretería de Joe, la tintorería Crown y el antiguo cine permanecían erguidos como testigos silenciosos de décadas transcurridas en East Haven. Algunos aún mostraban carteles descoloridos de Black Lives Matter en sus escaparates, vestigios de manifestaciones ocurridas 2 veranos atrás. El motor de una patrulla retumbó detrás de ella, avanzando lentamente. Demasiado lentamente. Tiana continuó caminando mientras su corazón se aceleraba a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Los neumáticos del vehículo policial crujían sobre la grava suelta al acercarse. Buenas noches, señorita, resonó una voz impregnada de falsa cordialidad. ¿Podría detenerse un momento? Tiana se giró para observar al sargento Derling, cuyo rostro pálido estaba iluminado por el resplandor del tablero. El oficial Knox permanecía en el asiento del copiloto, alcanzando ya la manija de la puerta. ¿Hay algún inconveniente, oficial?, preguntó Tiana con voz firme y educada, tal como le habían enseñado sus padres. Su teléfono aún en mano, presionó discretamente el botón de grabación de emergencia, una lección aprendida tras numerosos incidentes similares. Una inspección rutinaria. Eso es todo, respondió Derling al descender del vehículo, colocando casualmente su mano cerca de su cinturón, demasiado cerca del bastón. Hemos recibido reportes de actividades sospechosas por aquí. Al otro lado de la calle, la señora Chen, dueña de la lavandería, dejó de barrer su establecimiento. El señor Washington, paseando a su perro, disminuyó el ritmo. Comenzaron a aparecer teléfonos entre las manos de los vecinos, documentando lo sucedido. Estoy regresando a casa del trabajo, explicó Tiana, señalando su mochila. Vivo a solo 3 cuadras de aquí. Knox intervino. Demasiada actitud, jovencita. ¿Nos muestras tu identificación? Tengo 16 años, señor, puedo mostrarle mi credencial escolar. Tiana buscó lentamente en su mochila, asegurándose de realizar movimientos claros y visibles. Una mochila demasiado bonita para una empleada de supermercado, comentó Derling con tono mordaz. ¿De dónde la sacaste? Fue un regalo de cumpleaños de mis padres, respondió Tiana, cuyos dedos temblaban ligeramente al extraer su billetera. Ahora más personas se congregaban en la acera, ofreciendo simultáneamente tranquilidad y preocupación. Otra patrulla llegó, sus luces rompiendo la creciente oscuridad. El agente Riggs descendió, su corpulenta figura bloqueando la luz de una farola cercana. Todo en orden aquí, sargento,
Preguntó Rick sin apartar la vista de Tiana. Solo charlando, respondió Derling. Parece que piensa que las normas no aplican en su vecindario. Yo respeto todas las reglas, señor, afirmó Tiana con firmeza, pese a sentir la boca seca. Mostré mi identificación y solo quiero llegar a casa. Esa actitud tuya te meterá en líos, advirtió Knox, acercándose más. El círculo de oficiales se estrechó alrededor de ella. Entre la creciente multitud alguien gritó. Déjenla en paz, solo es una niña. Retrocedan, exigió Derling a los espectadores. Esto es asunto policial. Tiana sintió que la situación se descontrolaba rápidamente. La tensión en el aire aumentaba mientras más personas grababan la escena. La señora Chen se había acercado con su escoba firmemente empuñada. El perro del señor Washington gruñía con suavidad. «¿Estoy detenida?», preguntó Tiana, intentando controlar el temblor en su voz. «Si no lo estoy, me gustaría continuar mi camino». El rostro de Derling se ensombreció. «Te gustaría, ¿verdad?». Su mano abandonó el cinturón y tomó su bastón. «¿Y ahora qué?», retrocedió Tiana confundida y temerosa. «No hice nada incorrecto». «Resistencia», anunció Knox con fría satisfacción. «Siempre se resisten». La multitud elevó la voz, mezclando protestas airadas con advertencias urgentes. Rix crujió sus nudillos, sonido que resonó en la oscuridad creciente. El bastón de Derling produjo un suave clic al extenderse, reflejando la última luz del día. Tiana se mantuvo firme, aunque cada instinto le pedía correr. Su teléfono seguía grabando, capturando cada instante mientras los tres oficiales la rodeaban, sus rostros transformados de autoridad a algo más siniestro, hambrientos de violencia. «Por favor», susurró, no por miedo, sino advirtiendo. «No hagan esto». La multitud avanzó precipitadamente, sus voces elevándose a un clamor. Las cámaras registraban cada ángulo mientras Derling alzaba su bastón, con sonrisa fría y confiada en el crepúsculo. «¡Alto! No me toques». La voz de Tiana irrumpió en el caos mientras las manos de Derling se cerraban sobre sus hombros, desatando furiosas protestas en la multitud. Entre los antiguos edificios de ladrillo de Oak Street, Knox gritó con autoridad, «Dejen de resistirse». Sujetando con fuerza el brazo de Tiana, ella protestó con dolor, «No me resisto. Me haces daño». Intentó mantener el equilibrio mientras los agentes la empujaban y tiraban desde distintas direcciones. Su teléfono, presionado contra la cadera en el bolsillo de su sudadera, seguía grabando todo. Derling, con el rostro contorsionado por la ira, ya estaba sobre el suelo. Le propinó una patada en la parte trasera de las rodillas, lo que la hizo estrellarse contra la acera de concreto. El dolor atravesó las palmas de sus manos mientras intentaba amortiguar la caída. «Por favor, no he hecho nada», murmuró Tiana, acurrucándose instintivamente al recibir el primer golpe de la porra en la espalda. La multitud se abalanzó hacia adelante. Sus gritos horrorizados se mezclaban con los de ella. Rick rugió con voz firme, sacando su taser y apuntándolo a los presentes. «Cualquiera que pise un paso más, se cae». Otro golpe impactó sobre los hombros de Tiana, que intentaba proteger su cabeza con los brazos mientras las patadas comenzaban a golpear sus costillas. La áspera superficie del concreto le raspó la mejilla cuando la empujaron boca abajo. «¡Alto! Solo es una niña», exclamó con voz quebrada la señora Chen, que dio un paso adelante aún sosteniendo su escoba. «Última advertencia», advirtió Knox mientras sacaba su gas pimienta y lo lanzó en un arco amenazante hacia la multitud. La gente retrocedió tambaleándose, con los teléfonos aún en alto grabando. La sangre goteaba desde la nariz de Tiana sobre la acera, y cada respiración le provocaba un punzante dolor en el pecho. «¡Ayuda!», gritó con sabor a cobre en la boca. «¡Que alguien me ayude!». El señor Washington, con su cabello plateado brillando bajo las luces de la calle, se apartó de la multitud. «Esto es un asesinato. La vas a matar», advirtió mientras avanzaba arrastrando el bastón en alto. Rick se dio la vuelta y empujó con fuerza al anciano, que cayó hacia atrás con su bastón golpeando el suelo. Su perro se lanzó ladrando furioso hasta que alguien sujetó la correa. «Retrocede, viejo, o serás el siguiente»,
se burló Riggs, volviendo la atención hacia Derling y Knox, quienes continuaban con el ataque a Tiana. La paliza parecía interminable. Cada segundo se alargaba en una eternidad de dolor y terror. Tiana oía llantos entre la multitud. Oraciones mezcladas con maldiciones. Su teléfono, clavado en su cadera, la protegía mientras se apartaba de otra patada, sabiendo que seguía grabando y subiendo todo a la nube digital. «Te creías lista, ¿verdad?», jadeaba Derling entre golpes. «Pensé que podrías faltarle el respeto a la ley». «Por favor», jadeó Tiana, «no puedo respirar». Otro golpe le cortó las palabras. Knox la agarró de los brazos, retorciéndoselos hacia atrás, apretando las esposas de frío metal que le oprimían las muñecas, lastimando su piel. «Ya no eres tan bocazas, ¿verdad?». Con los ojos hinchados, Tiana vio cómo más teléfonos grababan, sus luces como estrellas en la oscuridad de East Haven. Rezó en silencio, las imágenes revelarían todo al mundo. «Levántala», ordenó Derling, sujetando un puñado de cabello de Tiana. La alzaron de un tirón, ignorando sus gritos de dolor mientras sus hombros protestaban con fuerza. La señora Chen ayudó al señor Washington a ponerse de pie. Su rostro cubierto de lágrimas se apoyaba pesadamente en su bastón. «Vimos todo», gritó. «El mundo entero verá lo que hiciste». «Despejen el camino», ordenó Riggs, empujando a la gente mientras arrastraban a Tiana hacia la patrulla. Sus piernas apenas respondían, y cada paso enviaba nuevas oleadas de agonía por su cuerpo. La multitud la siguió, con los teléfonos aún grabando. Algunos llamaban al 911 pidiendo ayuda. Otros gritaban que todo estaba en vídeo y que los oficiales no podrían ocultar sus actos. Al llegar a la patrulla, cuyas luces aún brillaban en la oscuridad, Knox abrió la puerta trasera mientras Derling y Riggs sostenían a Tiana. «Esto no ha terminado», gritó alguien en la multitud. «No dejaremos que se salgan con la suya». Derling, con una sonrisa arrogante, empujó bruscamente a Tiana al asiento trasero, haciendo que su cabeza golpeara el marco de la puerta y agregara otro estallido de dolor a la sinfonía que era su cuerpo. La puerta se cerró de golpe, amortiguando las voces afuera. A través de la ventana, Tiana vio a la señora Chen sostener al señor Washington mientras lloraba. Otros rostros se acercaban, con los teléfonos aún alzados, presenciando todo. Los oficiales subieron al vehículo, riendo y felicitándose mutuamente. El motor rugió y el patrullero se alejó de la acera, dejando atrás a la multitud sacudida en una nube de humo. Tiana se desplomó en el asiento, saboreando la sangre y las lágrimas. Su teléfono seguía presionado contra su pierna, un pequeño consuelo al saber que todavía grababa y enviaba evidencia a la nube digital donde no podrían alcanzarla. Las luces de la calle brillaban mientras recorrían las oscuras calles de East Haven, alejándola de su comunidad pero no de la verdad que todos habían presenciado. El patrullero dio un frenazo frente a la comisaría, con sus faros iluminando la fachada de ladrillo. Todo su cuerpo se erguía, y cada respiración le causaba un dolor punzante en las costillas. Su rostro se sentía hinchada y tensa, con un ojo casi cerrado por la paliza. «Bienvenida a tu nuevo hogar, princesa», dijo Derling con desprecio, abriendo de golpe la puerta trasera. Las luces fluorescentes de la entrada de la estación le provocaron malestar. Knox la sujetó del brazo y la apartó bruscamente del coche. Sus piernas se doblaron, pero no la dejaron caer. En cambio, casi la arrastraron. Subió las escaleras de hormigón y atravesó las pesadas puertas de cristal. El vestíbulo estaba vacío salvo por un sargento de escritorio desaliñado que apenas levantó la vista de su crucigrama. Los pisos de linóleo crujían bajo sus botas mientras la hacían avanzar por un pasillo lúgubre, plagado de carteles de búsqueda y avisos de seguridad obsoletos. «Sala de procesamiento», anunció Riggs, abriendo una puerta metálica. La pequeña habitación olía a café rancio y sudor. Una sola cámara parpadeaba en una esquina, su luz roja fija y acusadora. La empujaron en una silla de plástico duro, las esposas resonando contra el respaldo metálico. La sangre seca de su labio partido manchaba la barbilla, haciendo que su piel se sintiera tirante y con picazón. «Así es como funciona esto», dijo Derling,
apoyándose en la pared y limpiándose los nudillos con un pañuelo manchado de rojo. Atacaste a 3 oficiales durante una parada de rutina. Nos vimos obligados a defendernos. Eso no es cierto, respondió Tiana con voz firme. Todos lo vieron. Todos estaban grabando. Knox soltó una risa áspera. Lo curioso de los vídeos de teléfono es que tienen una manera de desaparecer, dijo mientras sacaba su propio móvil y tocaba la pantalla. Igual que la grabación de nuestra cámara corporal. Parece que se ha corrompido. Problemas técnicos. Ya sabes cómo es. Quiero mi llamada, exigió Tiana, obligándose a mirar a Derling a los ojos, pese al miedo que le revolvía el estómago. ¿Llamada? Se burló Riggs. Esto no es televisión, cariño. Te enfrentas a cargos graves. Agredir a un oficial, resistirte al arresto, perturbar el orden público. Tengo derecho a una llamada telefónica, insistió Tiana, con el corazón acelerado pero la voz firme. Es la ley. Derling se apartó de la pared y se plantó frente a ella. Su aliento olía a chicle de menta y cigarrillos. ¿Quieres hablar de leyes? ¿Qué tal si añado algunos cargos más? Quizás encontramos drogas en tu bolsillo, o intentaste tomar mi arma. Quiero mi llamada, repitió Tiana, luchando por no dejar que la voz le temblara. Los oficiales intercambiaron miradas. Knox se encogió de hombros. Déjala llamar, mami. Quizás eso la haga más cooperativa. Bien, dijo Derling, escupiendo. Sacó el teléfono de Tiana de una bolsa de pruebas, manteniéndolo fuera de su alcance. Una llamada. Hazlo rápido. Con las manos esposadas a la espalda, Tiana se giró torpemente mientras Derling le acercaba el móvil a la oreja. Sus dedos encontraron el patrón familiar para desbloquearlo. La memoria muscular la guió mientras marcaba el número de su padre. Sonó 2 veces antes de que la voz de Samuel Coleman se escuchara clara y fuerte. Tiana, ¿dónde estás? Ya pasó tu toque de queda. Papá, dijo con voz entrecortada y finalmente las lágrimas se escaparon a través de su autocontrol. Estoy en la comisaría. Me hicieron daño, papá. Muy mal. Se oyó una fuerte inhalación al otro lado. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? 3 oficiales me detuvieron mientras caminaba a casa, explicó Tiana entre sollozos, esforzándose por dar los detalles importantes. Me golpearon en Oak Street. Hubo testigos. Todos estaban grabando. Dicen que los ataqué. Pero papá, no es cierto. No hice nada malo. ¿Qué estación? La voz de Samuel se volvió fría y dura. Un tono que Tiana nunca había escuchado antes. East Haven. Por favor, date prisa, susurró ella, aterrada. Escúchame bien, pequeña, dijo Samuel, y Tiana pudo oír movimiento de fondo. Papeles crujir, puertas abrirse. Estoy gestionando esto ahora mismo. Mantente fuerte. No firmes nada. No admitas nada. Ya voy. Se acabó el tiempo. Derling le arrebató el teléfono, pero no antes de que Tiana viera fugazmente el rostro de su padre en la pantalla, sus rasgos distorsionados por una furia que nunca había visto. Voy a arreglarlo todo, se burló Knox, poniendo una voz aguda y pueril. ¿Adivina qué, princesa? Papá no puede ayudarte ahora. Estás en nuestro mundo. Deberías simplemente mantener la boca cerrada y mostrar algo de respeto. Rick crujió los nudillos amenazadoramente. Tiana se enderezó a pesar del dolor y el miedo. Aún podía oír en su mente las palabras de su padre. Mantente fuerte. Mi padre llegará pronto, murmuró en voz baja. Oh, sí, dijo Derling con una sonrisa cruel, inclinándose otra vez. ¿Y quién es tu papá? ¿El alcalde? ¿Superman? Tiana sostuvo la mirada y no respondió. Solo lo observó mientras él se enderezaba y caminaba hacia la puerta, limpiándose la sangre seca de las manos. Ponte cómodo, gritó por encima del hombro. Vas a estar aquí un buen rato. Tienes tiempo para pensar en cambiar tu historia. La puerta se cerró de golpe tras ellos, dejando a Tiana sola bajo la intensa luz fluorescente. Su cuerpo palpitaba de dolor, pero su mente permanecía clara. Su padre venía.
Y a diferencia de estos oficiales, ella sabía exactamente quién era Samuel Coleman y qué podía hacer el director del FBI. Lo arrojaron al suelo y sus manos comenzaron a temblar. Consíganme todo lo relacionado con los oficiales Derling, Knox y Riggs. Quiero sus registros completos, quejas, sanciones disciplinarias, todo. Afuera de la comisaría de East Haven, la multitud había crecido a más de 100 personas. La señora Hightower, la directora jubilada de la escuela secundaria, estaba al frente, con su cabello plateado brillando bajo las luces de la calle. «Liberen a Tiana Coleman», clamaba la multitud, coreando «justicia ahora». Dentro de la estación, el sargento Derling caminaba de un lado a otro, inquieto. Algo no cuadra. Esa chica está demasiado tranquila. Probablemente sea solo la hija de un profesor de la universidad comunitaria, añadió Knox, aunque su voz temblaba, tratando de mostrarse imponente. De repente, las puertas principales de la estación se abrieron de par en par. Un equipo del FBI con equipo táctico irrumpió, liderado por el subdirector Chen. «Esta es una intervención federal. Quédense donde están», ordenó Chen con voz firme, abriéndose paso entre el caos. El sargento de guardia se levantó de un salto, derramando café sobre su crucigrama. «Por orden del Departamento de Justicia, esta estación queda temporalmente bajo jurisdicción federal», anunció Chen. «Los oficiales Derling, Knox y Riggs deben entregar sus placas y armas de inmediato». El rostro de Derling palideció. «¿Por qué motivo?», preguntó, aterrado. «Violaciones a derechos civiles, uso excesivo de la fuerza, falsificación de pruebas», leyó Chen de una tableta. «Y eso es solo el comienzo». Los alguaciles federales aseguraron las salidas y recopilaron pruebas. En la sala de procesamiento, el agente Torres ayudó con cuidado a Tiana a ponerse de pie, liberándola de las esposas. «Ahora estás a salvo», dijo en voz baja, cubriéndola con una manta sobre los hombros. «Vamos a brindarte atención médica». Al amanecer, las furgonetas de noticias comenzaron a llegar. Los reporteros apuntaban micrófonos hacia la entrada mientras las cámaras grababan a los 3 oficiales esposados y escoltados fuera. Les habla Sarah Chen para Channel 7 News, en directo desde la comisaría de East Haven, donde acaba de producirse una dramática redada federal. Una camioneta negra se detuvo y Samuel Coleman apareció. La multitud se apartó mientras subía apresuradamente las escaleras, con el rostro tenso y preocupado. «Papá», resonó el llanto de Tiana por el vestíbulo. Corrió hacia él y, pese a sus heridas, lo abrazó con fuerza. «Estoy aquí, cariño», susurró él, envolviéndola con cuidado. El equipo médico insistió en trasladar a Tiana al hospital. Samuel viajó con ella, sujetando su mano mientras los doctores documentaban sus lesiones. 3 costillas magulladas, una conmoción cerebral y múltiples contusiones. Por la tarde, ya estaban en casa. La residencia Coleman bullía de actividad mientras los equipos federales de protección establecían perímetros de seguridad. Dentro, dijo Grace, la madre de Tiana, que no había dejado de llorar desde que vio las heridas de su hija. «Deberíamos habernos ido hace años», añadió con las manos temblorosas, mientras ponía los platos en la mesa. «Este pueblo». «No nos vamos a rendir», respondió Samuel con firmeza. «Vamos a arreglar esto como debe ser». Se sentaron a cenar en calma, el primer momento de paz desde el inicio de la pesadilla. Tiana se mordió la lengua al comer, haciendo una mueca al moverse en la silla. «Los oficiales están suspendidos», le aseguró Samuel. «Tenemos protección las 24 horas. Nadie te hará daño de nuevo». «Sigo viendo sus caras», admitió Tiana en voz baja. En ese instante, Grace cruzó la mesa y apretó la mano de su hija. «Estás a salvo, cariño». El teléfono de Samuel vibró. Número desconocido. Entró a la cocina para contestar. La voz distorsionada del director Coleman dijo: «Menudo espectáculo hoy». Por la ventana, Samuel vio una patrulla sin distintivos pasar frente a la casa, seguida de otra. «¿Quién es?», preguntó. «Solo un ciudadano preocupado», continuó la voz. «Las cosas funcionan diferente aquí en East Haven. Siempre ha sido así».
Más te vale recordarlo. Es una amenaza. La voz de Samuel se volvió fría. Salió oyendo sollozos en la habitación de sus padres. Encontró a Grace acurrucada en la cama, con los hombros temblorosos. No puedo soportar cómo te destruyen, susurró Grace. Primero la paliza, ahora estas mentiras. El teléfono de Samuel volvió a sonar. Era la agente Torres. Su voz era urgente. Director, algo anda mal. Nuestra evidencia está desapareciendo. Los archivos se corrompen. Los testigos se retractan. Alguien nos está bloqueando desde dentro. A través de la ventana, Tiana vio pasar otra patrulla estatal, moviéndose lentamente, deliberadamente. El oficial dentro la miró directamente, rostro oculto tras gafas oscuras. Se aferró a su teléfono inútil. La pantalla en blanco reflejaba su rostro magullado. La verdadera batalla ya no era solo una noche de violencia. Era poder, quien controlaba la verdad misma. Y ahora, la verdad estaba siendo borrada, reescrita y retorcida en su contra. Un flash de cámara al otro lado de la calle llamó su atención. Alguien fotografiaba su casa. Los soldados no hicieron nada para detenerlo. No estaban allí para proteger a los Coleman. Estaban para vigilarlos, contenerlos y asegurarse de que no pudieran defenderse. Tiana estaba sentada en el sofá de la sala, viendo los primeros rayos de sol filtrarse por la alfombra. No había dormido en toda la noche. Su padre tampoco. Samuel estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono del FBI desconectado sobre la mesa de café, observando a los policías estatales que habían mantenido posición durante toda la noche. Están cambiando de turno, murmuró, notando oficiales frescos con uniformes impecables llegar. Tienen esto planeado al minuto, dijo Tiana, con el cuerpo latiendo, pero con un dolor emocional profundo. ¿Por qué nadie más habla? ¿Había testigos por todas partes? Samuel se apartó de la ventana, su rostro marcado por la preocupación. Porque tienen miedo, cariño, y con razón. Como para confirmar sus palabras, el teléfono quemador de Tiana, pasado en secreto por la señora Hightower, vibró con mensajes del chat comunitario. Anoche rompieron todas las ventanas de la primera iglesia bautista, leyó en voz alta, temblando. Mentirosos pintaron grafitis en los escalones de la entrada. Samuel apretó los puños. La iglesia del reverendo Jackson estaba allí cuando no pudo terminar la frase. No pudo decir cuando le golpearon. Llegaron más mensajes. La familia Williams, que había compartido el vídeo de la agresión, encontró las llantas de su auto pinchadas. El anciano señor Turner, que intentó ayudar a Tiana esa noche, fue arrestado por una multa de estacionamiento impaga de 1992. La guardería de la señora Washington fue objeto de inspecciones sanitarias sorpresivas. Un golpe suave en la puerta trasera los sobresaltó. Yasmín quedó inmóvil, con ojos abiertos por el miedo, mirando por encima del hombro. Samuel la dejó entrar rápidamente por la cocina. Tuve que arrastrarme por 3 patios traseros para llegar, susurró Yasmín. Aquí, susurró Yasmín, abrazando con fuerza a Tiana. También están vigilando mi casa. Tiana notó que su amiga temblaba. ¿Qué pasó?, preguntó. Las lágrimas brotaron de los ojos de Yasmín. 2 oficiales vinieron ayer a la tienda de mi papá. Dijeron que encontraron irregularidades en sus permisos comerciales. Luego mencionaron a mi hermano pequeño y sus expedientes escolares. Qué triste sería si perdiera su beca. Se limpió los ojos con rudeza. Dijeron, tengo que dejar de juntarme con alborotadores si quiero que mi familia esté a salvo. El teléfono de Samuel sonó, una de las pocas líneas que aún funcionaban. Respondió por altavoz. Coleman, Samuel, soy Marcus de la División de Derechos Civiles. La voz sonaba tensa. Escuchen, todas nuestras citaciones para obtener las imágenes de las cámaras corporales fueron denegadas. El juez Whitmore argumenta preocupaciones de seguridad nacional. Eso es imposible, espetó Samuel. ¿Qué? ¿Seguridad nacional? Dicen que las protestas podrían atraer elementos terroristas. Es una tontería, pero está funcionando. La mitad de mi equipo acaba de ser reasignada a oficinas locales en todo el país.
Alguien está moviendo los hilos por encima de mi nivel salarial. Tras la llamada, Samuel intentó contactar con sus medios de comunicación. Recibía siempre la misma respuesta. Las historias eran censuradas por los editores, la evidencia se desvanecía y las fuentes guardaban silencio. Alrededor del mediodía, la señora Iktotober logró enviar un mensaje a través del chat de videojuegos de su nieto. Reunión de oración esta noche en la trastienda de la barbería de Carter. Vengan por separado. Estén atentos a tals. Me voy, declaró Tiana antes de que su padre pudiera objetar. Es demasiado peligroso, empezó Samuel. Pero Grace lo interrumpió. Tiene que estar allí, dijo con firmeza. Nuestra gente necesita verla de pie y firme. Pasaron horas planeando la ruta, cronometrando las patrullas policiales. Al anochecer, cuando se acercó, Tiana se escabulló por el sótano del vecino mientras Samuel creaba una distracción discutiendo en voz alta con los policías sobre sus derechos constitucionales. La barbería de Carter estaba oscura, pero la trastienda brillaba con la luz de las velas. 20 líderes comunitarios se sentaron en círculo, ancianos de la iglesia, maestros, dueños de pequeños negocios. La señora Iktotober se puso de pie cuando Tiana entró, abrazándola con fuerza. Niña, estamos muy orgullosos de ti, dijo. El pastor susurró, no dejes que te quiebren el espíritu. Compartieron actualizaciones en voz baja. La intimidación se estaba extendiendo. Líneas telefónicas cortadas, internet interrumpido, autos extraños seguían a niños que regresaban de la escuela. Pero había fuerza en su unidad, en el apoyo compartido, y determinación en sus ojos. La señora Iktotober los dirigió en oración, su voz rica, firme y desafiante. Señor, ya hemos visto esta oscuridad antes. Sobrevivimos a jinetes nocturnos y mangueras contra incendios. Sobreviviremos a esto también. Tiana llegó a casa justo antes del toque de queda. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido de las radios policiales afuera. Entonces, un grito atravesó la noche. ¡Fuego! Corrieron hacia las ventanas delanteras. En su patio, iluminando la oscuridad con una luz infernal, ardía una cruz en llamas. Las llamas se elevaban hacia el cielo, proyectando sombras retorcidas sobre el césped bien cuidado que una vez los había hecho sentir tan seguros. Pero no estaban solos. Incluso cuando Samuel llamó al 911, sabiendo que la policía no vendría, los vecinos salieron de sus casas. El viejo señor Turner, recién salido de la cárcel, trajo su manguera de jardín. Las hermanas Washington llegaron con baldes. La señora Iktotober parecía una guerrera angelical, empuñando un extintor en cada mano. Juntos lucharon contra las llamas mientras los policías estatales observaban impasibles desde sus puestos. Cuando se apagó la última brasa, formaron un círculo alrededor de la tierra quemada, ahogados en humo pero firmes. Que vengan, declaró la señora Iktotober, su voz resonando en la oscuridad. Cada cruz que queman solo ilumina su vergüenza para que el mundo la vea. Tiana miró los rostros a su alrededor, iluminados por las farolas. Vecinos, amigos, familia, todos arriesgándolo todo solo por estar allí. El miedo era real, pero también lo era su coraje. Así era su amor. Las radios de la policía estatal crepitaban con informes de reuniones sospechosas, pero nadie se movió. Se mantuvieron firmes en la oscuridad humeante, un silencioso acto de desafío bajo las estrellas que los observaban. La mañana siguiente, el sol reveló la magnitud del vandalismo en la primera iglesia bautista. Tiana se paró frente a las paredes pintadas con aerosol, con las manos temblando de ira. «¡Mentirosos!», gritó, mientras la pintura roja goteaba como sangre sobre el revestimiento blanco. Los cristales rotos de las vidrieras crujieron bajo sus pies. La señora Iktotober salió de las puertas de la iglesia, con los hombros erguidos a pesar del cansancio en sus ojos. Llevaba una escoba en una mano y un cubo en la otra. «Creen que esto nos silenciará», dijo, dejando sus productos de limpieza. «Pero cada ventana rota deja que la luz de Dios brille de una manera nueva». Tiana ayudó a la anciana a barrer el vidrio en pilas ordenadas. «No puedo creer que se salgan con la suya. Por ahora»,
dijo la señora Totover, dejando de barrer y mirando calle abajo. Tenemos compañía. Un hombre alto y blanco, vestido de civil, se acercó con cautela, manos visibles a sus costados. Tiana lo reconoció como uno de los oficiales más jóvenes de la estación, aunque hoy no llevaba uniforme. Oficial Travis, dijo la señora Totover fríamente. Solo Luke ahora, respondió él con voz tensa. Me suspendieron esta mañana. Dijo que estaba socavando la moral del departamento al preguntar demasiado sobre lo que le pasó a Tiana. La señora Totover lo estudió por un largo momento. Ven a ayudarnos a barrer. Luke. Podemos hablar mientras trabajamos. Mientras limpiaban juntos, Luke compartió lo que sabía. El jefe Mattis ha estado encubriendo incidentes como este durante años, pero cuidado. Mantiene la evidencia real fuera de los servidores policiales. Intenté acceder a las imágenes de la cámara corporal de esa noche, pero ya no están. Una voz familiar gritó desde atrás. Eso es porque están en su servidor privado. Se giraron y vieron a Yasmín de pie, haciendo sonar nerviosamente sus manos. Tiana sintió una mezcla de alegría y preocupación al ver a su amiga así, al descubierto. ¿Qué quieres decir?, preguntó Luke. Yasmín lo miró antes de continuar. El verano pasado estaba haciendo trabajo voluntario en la estación. Escuché al jefe hablar sobre su póliza de seguro, un servidor en su casa donde guarda información sensible. Dijo que era la única manera de asegurarse de que nadie pudiera hackear la red del departamento. La señora Totover entrecerró los ojos pensativa. La mansión de Hill Street, con todas esas cámaras de seguridad. Luke asintió. Tiene un sistema de última generación. Guardias apostados las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero conozco el horario de rotación y hay un punto ciego en la cobertura cerca del bosque. Se reunieron en la oficina de la iglesia, lejos de miradas indiscretas. Usando papel y lápiz para evitar cualquier vigilancia electrónica, esbozaron el diseño de la mansión basándose en el conocimiento de Luke. Las habilidades informáticas de Yasmín podrían ayudarles a acceder al servidor si logran entrar. Es peligroso. La señora Totover advirtió. Si te atrapan, ya estamos en peligro, Tiana. Al menos así contraatacamos, respondió ella. Pasaron horas planeando cada detalle. Luke sabía qué guardias se podían confiar y cuáles estaban en el bolsillo de Mattis. Yasmín trazó un mapa de la probable ubicación de la sala de servidores, según la instalación eléctrica de la casa. La señora Totover coordinaría desde su casa cercana, lista para crear una distracción si era necesario. Alrededor de media tarde, Tiana se escabulló a casa para. Preparándose, Tiana encontró a su padre en su estudio, rodeado de archivos y números de teléfono sin salida. Papá, dijo en voz baja, necesito tu ayuda con algo, pero no puedes hacer demasiadas preguntas. Samuel la miró largo rato. Luego abrió un cajón y sacó un pequeño dispositivo de grabación. ¿Usar esto?, dijo, mostrándole cómo activarlo. Sea lo que sea que planees, no quiero saberlo. Al menos ahí habrá evidencia si algo sale mal. El dispositivo era más pequeño que un botón, se escondía fácilmente en la costura de su chaqueta. ¿Cómo lograste pasar esto?, preguntó, sabiendo que la casa estaba vigilada. Yo también tengo amigos, dijo ella simplemente. Viejos amigos que recuerdan cómo era antes, que saben moverse con sigilo. La abrazó fuerte. Sé cuidadosa, cariño. Sé inteligente. Al atardecer, Tiana se abrió paso entre patios traseros y calles laterales hasta el punto de encuentro. Los demás ya estaban allí, agazapados en las sombras de los árboles detrás de la propiedad del jefe Mattis. La mansión se alzaba imponente, sus ventanas brillaban con una luz cálida que parecía burlarse de la comodidad. Luke hizo la última revisión del equipo. Ropa oscura, guantes, linternas pequeñas, el portátil de Yasmín en modo silencioso para no activar sensores electrónicos. La señora Totover presionó algo en la mano de Tiana, una pequeña cruz en cadena. Para protegerte, susurró. Y para recordarte contra quien luchas realmente. Observaron la rotación de guardia que Luke había predicho a tiempo exacto.
Las luces de seguridad iluminaban el césped con patrones constantes. En la oscuridad creciente, Tiana distinguió el pequeño cobertizo del jardín que les daría refugio. Más allá, la puerta trasera que Luke juró sería accesible. Las manos de Yasmín temblaban mientras revisaba la configuración de su computadora. «Nunca he hecho algo así», susurró. «Ninguna de nosotras lo ha hecho», respondió Tiana, apretándole el hombro. «Pero lo hacemos juntas». El sol se hundió en el horizonte, pintando el cielo de púrpuras y azules profundos. Pronto sería lo bastante oscuro para moverse. Se acurrucaron juntos en el cálido aire de la tarde, perdidos en pensamientos y miedos, esperando la oscuridad que les brindaría protección. La voz de la señora Ictotober rompió la tensión, apenas un susurro. «Recuerda, no estás sola. Toda la comunidad está contigo en espíritu, aunque no puedan estar aquí». La luz se desvanecía minuto a minuto, y el peso de lo que estaban a punto de hacer se posaba sobre ellos como una manta pesada. Pero ya no había vuelta atrás. La verdad que buscaban estaba dentro de esa casa, y la encontrarían. La oscuridad se asentó sobre el bosque tras la mansión de Matis como una cortina pesada. El corazón de Tiana latía fuerte mientras se arrastraba por la maleza siguiendo las señales silenciosas de Luke. La enorme casa se alzaba frente a ellos, con sus ventanas brillando con una cálida luz amarilla que parecía burlarse de su misión. La señora Ictotober se movía con sorprendente sigilo para su edad, agachada y firme. Yasmín apretó con fuerza su bolso portátil, respirando rápido y superficial. Se detuvieron en la copa de los árboles, observando cómo las luces de seguridad barrían el césped en patrones previsibles. «Espera mi señal», susurró Luke, mirando su reloj. «Cambio de guardia en 3 minutos». Tiana tocó el pequeño dispositivo oculto en la costura de su chaqueta, reconfortada por su presencia. La cruz que le había dado la señora Ictotober le daba calor en la piel. Estudió la mansión. 3 pisos de ladrillo y arrogancia, con un sótano parcialmente hundido visible desde su posición. Luke levantó la mano cuando 2 guardias pasaron, sus pasos crujiendo sobre la grava. Cuando doblaron la esquina, saludó al grupo. Corrieron en parejas por el campo abierto, zambulléndose tras una fila de setos podados. Los sensores de movimiento que Luke había mencionado formaban líneas invisibles en la propiedad. Los guiaba por zonas seguras, moviéndose en ráfagas cortas entre sombras. El sudor le corría por el rostro a Tiana pese al aire fresco. Llegaron a la ventana del sótano que Luke había identificado. Sacó una herramienta pequeña y trabajó en la cerradura mientras los demás vigilaban. La ventana se abrió con un crujido lento y agonizante. «Señora Totober, ¿está segura de quedarse afuera?», susurró Tiana. La anciana asintió. «Seré más útil como vigía. Estas rodillas ya no me dejan trepar ventanas». Apretó la mano de Tiana. «Cuídate, niña». Uno a uno, se deslizaron por la ventana hacia un almacén mohoso. Sus linternas revelaron estantes llenos de archivos y cajas viejas. Luke los guió por un pasillo estrecho, pasando una lavandería y una bodega. «La sala de servidores debe estar al otro lado», murmuró, deteniéndose ante una puerta con teclado electrónico. Yasmín sacó su portátil y un dispositivo que había construido. Sus dedos volaron por el teclado, eludiendo el sistema de seguridad. El candado se abrió con un clic suave y un pitido. Dentro, filas de servidores zumbaban proyectando un pálido resplandor azul. Archivadores cubrían las paredes y un escritorio albergaba varios monitores. El aire se sentía frío por el sistema de refrigeración. «Empieza con los archivos más recientes», sugirió Luke, poniéndose de guardia junto a la puerta. La grabación debería haberse subido esa noche. Tiana y Yasmín buscaron, sus linternas bailaban sobre etiquetas y carpetas. El sistema era meticuloso, fechas, horas y lugares anotados con precisión. Pero algo no encajaba. Los movimientos de Yasmín se hicieron entrecortados y vacilantes. «Voy a revisar el pasillo», susurró Yasmín de repente, su voz tensa. «Asegúrate de que sigamos en contacto». Antes de que Tiana pudiera responder, Yasmín se escabulló. Luke frunció el ceño pero continuó buscando.
Tiana abrió otro cajón y encontró una carpeta con la fecha de ayer. De repente, una puerta distante se cerró de golpe. Las alarmas sonaron con un chillido estridente. El estruendo era ensordecedor en el espacio confinado. Las luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear, bañando la habitación en un siniestro resplandor carmesí. ¡Corre!, gritó Luke, sacando su arma oculta. Es una trampa. Se escucharon pasos pesados bajando las escaleras. El jefe Mattis irrumpió por la puerta, flanqueado por 2 oficiales armados. Su rostro se torció en una sonrisa cruel. Bueno, allanamiento de morada, oficial Travis. Eso es grave. Esto termina esta noche, Matisse. Luke gruñó, colocándose entre Tiana y el jefe. No, respondió Matisse con calma. Tal como lo planeé. Un disparo resonó en el aire. Luke gritó y se desplomó mientras la sangre manaba de su muslo. Tiana gritó y retrocedió mientras los oficiales avanzaban. «¡El baño!», exclamó Luke entre dientes. «Vámonos». Tiana corrió hacia el pequeño baño que habían pasado antes. Las balas resonaron contra los armarios metálicos detrás de ella. Cerró la puerta de golpe y se apresuró hacia el inodoro para alcanzar la estrecha ventana de arriba. Al patearla, el cristal se rompió. Se escabulló por la abertura, sintiendo como los bordes afilados rasgaban su ropa. El suelo se precipitó hacia ella mientras salía rodando. Gritos y luces de linterna atravesaban la oscuridad. Los perros ladraban a lo lejos. Tiana corría, las ramas golpeándole la cara mientras se internaba en el bosque. Sus pulmones ardían con cada respiración, pero no se atrevió a disminuir la marcha. El sonido de la persecución se acercaba. Los reflectores barrían los árboles, proyectando sombras extrañas que parecían alcanzarla. Tropezó con raíces y ramas caídas, luchando contra el pánico. Un enorme roble caído apareció ante ella. Se zambulló bajo él, presionándose en el hueco entre tronco y tierra. Hojas muertas y telarañas se le pegaban al pelo y la piel, pero no se movía. Las botas pisoteaban la maleza cercana. Los haces de linternas potentes exploraban la oscuridad. Tiana contuvo la respiración, las lágrimas corriendo silenciosas por su rostro mientras pensaba en Luke sangrando en el suelo, en la traición de Yasmín, en todo lo que había salido tan terriblemente mal. Con dedos temblorosos, sacó su teléfono. El brillo de la pantalla era peligrosamente intenso, pero tuvo que usarlo. Su padre lo sabía. Escribió una sola palabra y pulsó enviar. Traicionada. Luego se acurrucó, haciendo su cuerpo lo más pequeño posible, y esperó mientras las luces de la búsqueda barrían implacables el oscuro bosque. El amanecer tiñó el cielo de grises mientras Tiana tambaleaba por su calle. Su ropa estaba cubierta de barro, con hojas enredadas en su cabello. Cada paso le provocaba un dolor punzante en el tobillo torcido. Había pasado la noche moviéndose de un escondite a otro, siempre adelantándose a los oficiales y sus perros. La puerta principal se abrió de golpe antes de que llegara. Samuel salió corriendo, recogiendo a su hija en brazos. «Gracias a Dios», susurró con voz ronca. «Tenías los ojos rojos por la falta de sueño. Me estaba volviendo loca». Dentro, la madre de Tiana la envolvió en una manta, quitando los restos de cabello con manos temblorosas. Las noticias de la mañana se escuchaban suavemente en la televisión, su tono alegre contrastando con sus rostros sombríos. «¿Luke?», preguntó Tiana con voz quebrada. Samuel apretó la mandíbula. «Está vivo, lo tienen bajo custodia en la guardia del condado general. La versión oficial es que le dispararon por resistirse al arresto durante un robo». Hizo una pausa. La casa de Yasmín está vacía. Toda la familia desapareció de la noche a la mañana. Tiana cerró los ojos, la traición aún latente. Temía por su familia. La amenazaron. «Lo sé, cariño», dijo su madre con voz suave. «Pero eso no hace que duela menos». De repente, el volumen del televisor subió. Noticias de última hora. El escándalo de corrupción policial en East Haven. El presentador anunció que el director del FBI, Samuel Coleman, ha sido suspendido mientras se investiga denuncias de soborno y manipulación de testigos.
Fuentes afirman que Coleman intentó sobornar a funcionarios locales para retirar los cargos contra su hija. El teléfono de Samuel vibró. Su rostro se oscureció al leer el mensaje. Me suspenden con efecto inmediato. Pero eso es ridículo, protestó la madre de Tiana. No pueden simplemente. Pueden. Y lo hicieron, respondió Samuel con voz cansada. Esto es más grave de lo que pensábamos. Alguien mueve los hilos a nivel federal. Las noticias siguieron, mostrando la foto del anuario de Tiana. La policía la busca ahora como miembro de una pandilla local. La adolescente es considerada peligrosa y podría estar armada. ¿Una pandillera? La risa de Tiana fue amarga. Nunca me han castigado. Solo me pintan como una amenaza, explicó Samuel, asegurándose de que nadie cuestione sus próximas acciones. Una conmoción afuera los atrajo hacia la ventana. Coches policiales bloqueaban ambos extremos de la calle. Oficiales con equipo táctico se acercaban a las casas, golpeando puertas. Registro casa por casa, murmuró Samuel. Tenemos que irnos ya. Tomaron bolsas preempaquetadas. Samuel estaba preparado para esto. La puerta trasera daba a un callejón cubierto de maleza. Salieron a hurtadillas justo cuando unos fuertes golpes sacudían la puerta principal. La mañana brillaba mientras se apresuraban por calles secundarias y caminos olvidados. Samuel los condujo a la iglesia de la señora Hightower, uno de sus refugios seguros planificados. Pero el humo se elevaba desde allí. Al acercarse, el corazón de Tiana se encogió. El hermoso y antiguo edificio era ahora un cascarón ennegrecido. Ventanas destrozadas, paredes chamuscadas. El olor a gasolina y madera quemada impregnaba el aire. La señora Hightower estaba en el estacionamiento, rodeada de feligreses. Su rostro estaba manchado de hollín, pero su espalda recta dirigía a la gente a rescatar lo que podían. Bombas incendiarias, dijo al verlas. Gracias a Dios no había nadie dentro. Alrededor de las 3 de la madrugada abrazó a Tiana con fuerza. He estado orando por ti toda la noche, niña. Necesitamos un lugar donde escondernos, dijo Samuel en voz baja. La señora Hightower asintió. Conozco el lugar perfecto. La hermana Marta condujo hasta una casa vieja. Ha estado vacía desde que ella falleció, pero la hemos mantenido lista. Los días del ferrocarril subterráneo nos enseñaron a siempre tener una casa segura. La siguieron por un laberinto de calles laterales hasta una pequeña casa deteriorada, apartada de la carretera. Dentro, otras familias de la iglesia ya se habían reunido. Los niños dormían sobre mantas mientras los adultos hablaban en voces bajas. No es mucho, se disculpó la señora Hightower, mostrándoles una habitación trasera, pero es mejor que estar afuera ahora mismo. Tiana se hundió en un sofá desgastado. El cansancio la alcanzaba. A través de la ventana, aún se veía humo saliendo de la iglesia. Samuel caminaba de un lado a otro, haciendo llamadas discretas a contactos que aún podían ser leales. Al caer la noche, la señora Hightower sugirió regresar a orar en las ruinas de la iglesia. Demuéstrales que no pueden quebrar nuestro espíritu, insistió. Caminaron con cuidado por el santuario dañado, el cristal crujía bajo sus pies. El sol poniente se filtraba por las ventanas rotas, proyectando largas sombras sobre el suelo lleno de escombros. La señora Hightower se arrodilló frente al altar carbonizado, su voz fuerte pese a las lágrimas. Señor, danos fuerza para esta batalla. Protege a tus hijos. Que la justicia prevalezca. Tiana se arrodilló a su lado, abrazando la mano curtida de la anciana. Afuera, las sirenas policiales sonaban a lo lejos. Se estaban estableciendo nuevos puestos de control. La ciudad se convertía en prisión, cerrándose como una soga a su alrededor. Pero en las ruinas de su amada iglesia, la señora Hightower continuó orando, su fe inquebrantable. Y a pesar de la traición, las mentiras y la destrucción, Tiana se unió a la causa, sacando fuerza del espíritu inquebrantable de la anciana. A través de las ventanas rotas, las luces policiales destellaban, proyectando sombras rojas y azules sobre los muros quemados. El control enemigo sobre su refugio se volvía cada vez más fuerte. Pero allí, en ese espacio sagrado,
Encontraron un momento de paz para reunir valor para lo que vendría. La luz de la mañana entraba por las ventanas polvorientas del refugio. Tiana estaba sentada en la mesa de la cocina, picoteando una tostada seca. Su madre dormitaba inquieta en el sofá mientras Samuel estudiaba un mapa de la ciudad, marcando los puestos de control policial con cruces rojas. La señora Ig Totober irrumpió por la puerta trasera. Sus ojos brillaban con propósito. Niña, creo que encontré algo. Se acercó a Tiana, bajando la voz. ¿Recuerdas a Marcus de mis días de activista en los 80? Tiana negó con la cabeza, pero Samuel levantó la vista. Marcus Johnson, el genio informático que ayudó a desenmascarar a ese juez corrupto. El mismísimo. La señora Ig Totober sonrió. Ya jubilado, pero nunca perdió su toque con la tecnología. Me comuniqué con él anoche por una línea segura. Cree que quizás pueda recuperar tu material de la copia de seguridad en la nube. La esperanza brilló en el pecho de Tiana, pero recordó que le hackearon la cuenta. Cariño, nada en Internet desaparece del todo, dijo la señora Ig Totober dándole una palmadita en la mano. Marcus dice que siempre quedan rastros, especialmente en copias automáticas. Solo necesita unas horas con conexión segura. Samuel se unió a ellos en la mesa. Eso es arriesgado. Están monitoreando todas las comunicaciones. Por eso necesitamos crear nuestra propia red. La señora Ig Totober sacó un cuaderno desgastado. El nieto de la hermana Marta dejó algunos equipos aquí. Routers, cables, todo. Estaba estudiando informática antes de que se callara y encogiera de hombros. Bueno, podemos aprovecharlo ahora. Pasaron la siguiente hora transformando la casa segura, el sótano convertido en un centro de mando improvisado. Viejas mesas de juego sostenían portátiles prestados. Cables de extensión serpenteaban por el suelo. El anciano Jenkins, un electricista jubilado, trabajaba para estabilizar el suministro eléctrico mientras su esposa vigilaba arriba. Como en los viejos tiempos, reflexionó la señora Ig Totober mientras ayudaba a Samuel a organizar los amplificadores de señal. Excepto que antes solo necesitábamos un mimógrafo y unas buenas zapatillas para correr. Un golpe suave en la puerta del sótano dejó a todos paralizados. La señora Ig Totober agarró su bastón con fuerza mientras Samuel abría. Yasmín estaba pálida y temblorosa, con los ojos rojos de tanto llorar. Por favor, susurró. Necesito hablar con Tiana. El corazón de Tiana se encogió. El recuerdo de aquella noche en la mansión del jefe de policía aún estaba fresco. Las alarmas, la sangre de Luke en el suelo, la carrera por la vida bajo reflectores. Tienes mucha audacia, gruñó Samuel. Pero la señora Ig Totober levantó la mano. Déjala hablar. Yasmín entró al sótano, haciendo sonar sus manos nerviosas. Amenazó a mi hermano pequeño, dijo con voz quebrada. Dijo que plantarían drogas en su casillero, lo expulsarían, arruinarían su futuro. Estaba tan asustada, miró a Tiana suplicante. Pero lo que hice, no puedo vivir con ello. Luke fue disparado por mi culpa. Quiero arreglarlo. ¿Cómo? La voz de Tiana sonó dura. ¿Cómo puedes arreglar esto? Sé cosas, dijo Yasmín, secándose los ojos. La red del jefe de policía, donde guardan sus registros reales. Sacó una pequeña memoria USB. Copié algunos archivos antes de entrar esa noche. Iba a dárselos, pero no pude. Simplemente no pude. Samuel tomó el disco y lo examinó cuidadosamente. Esto podría ser una trampa. No lo es, insistió Yasmín. Pruébalo, compruébalo, lo que necesites. Solo déjame ayudarte. Por favor. Arregla lo que rompí. La señora Ig Totober estudió el rostro de Yasmín largo rato. El miedo hace que la gente haga cosas terribles, pero el coraje significa afrontar esos errores e intentar enmendarlos. Se giró hacia Tiana. ¿Qué dices, niña? Tiana miró a su ex mejor amiga, la chica que compartió secretos, sueños y miedos, la chica que la traicionó, pero también la que regresó arriesgándolo todo para intentar arreglarlo. Está bien, dijo Tiana en voz baja. Puedes ayudar, pero no más secretos, no más mentiras. Yasmín asintió entre lágrimas.
Lo prometo. Pasaron la tarde estableciendo conexiones seguras, utilizando el conocimiento de Yasmín sobre los sistemas policiales para evitar la detección. El anciano Jenkins instaló señales mientras su esposa mantenía a los niños arriba ocupados con juegos tranquilos y cuentos. Al anochecer, el teléfono de la señora Ike Totober vibró con un tono especial que había establecido para Marcus. Todos se reunieron mientras ella lo ponía en altavoz. «Entendido», dijo la voz áspera de Marcus. «Tengo las imágenes originales nítidas. Esos idiotas no sabían nada de las copias de seguridad terciarias. Lo conseguí todo, desde el primer puñetazo hasta la última patada». Tiana se desplomó aliviada, con su madre abrazándola fuerte. Los ojos de Samuel brillaron con renovado propósito. «¿Y ahora qué?», preguntó Yasmín. La señora Ike Totober sonrió sombríamente. «Ahora nosotros». El plan estaba listo. Los alcaldes celebrarían mañana ese gran cabildo, que se transmitiría en vivo a todo el país, hablando sobre sanar la comunidad y esas cosas. Samuel apretó el puño de Tiana con firmeza y dijo que era el momento perfecto para mostrar a todos la verdad, lo que realmente había sucedido. Reunidos alrededor de una de las computadoras portátiles, observaron un archivo de prueba que Marcus había enviado. La verdad, cruda e innegable en cada detalle. Cada golpe, cada mentira, cada momento de brutalidad capturado y preservado. Samuel advirtió que tendrían que ser muy cuidadosos porque la seguridad sería estricta. La señora Ike Totober agregó con una sonrisa que conocía todas las entradas traseras del edificio, ya que solía limpiarlo durante la universidad, y que hay cosas que nunca se olvidan. Afuera, las sirenas se lamentaban a lo lejos, y a través de la pequeña ventana del sótano, podían ver las luces de la policía iluminando las oscuras calles. Pero allí abajo, rodeados de aliados, tanto antiguos como recién redimidos, Tiana sintió algo que no había experimentado en días. Una verdadera esperanza. El amanecer pintó la casa de seguridad con tonos rosados y suaves. En la cocina, bajo esa luz, Tiana estaba de pie junto a la ventana, observando cómo el sol se filtraba sobre los tejados de East Haven. Detrás de ella, la señora Ike Totober preparaba café mientras Samuel limpiaba su vieja arma reglamentaria. Por si acaso, había dicho. Yasmín se sentó a la mesa, memorizando el plano del edificio por última vez. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Samuel sin levantar la vista de su trabajo. «Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». Tiana tocó el flash, llevando un disco duro colgado del cuello. «Nunca he estado más segura de nada», respondió. La señora Ike Totober le entregó una taza de café, extra dulce como a ella le gustaba. «Bébelo, niña. Va a ser una mañana larga». Luke entró cojeando, apoyado en muletas, con la pierna vendada. Tenía ojeras, pero su voz sonaba firme. «La policía escanea en silencio». «Demasiado silenciosos», dijo Samuel. «Están esperando, igual que nosotros». Yasmín desplegó los planos del ayuntamiento. «Bien, la sala de control está aquí», señaló una pequeña habitación fuera del escenario principal. «Normalmente hay 2 guardias, pero durante eventos son más. Nos enfocamos más en el público que en el backstage. Ahí es donde nos conectaremos». Tiana practicaba la secuencia 100 veces. Conectar la unidad, anular la señal, transmitir la verdad. Simple si todo salía bien. Mortal si no. El teléfono de Samuel vibró. Salió al pasillo para atender la llamada, hablando en voz baja. Al regresar, su rostro estaba sombrío pero decidido. «Acabo de recibir noticias del juez Thompson en el Departamento de Justicia. Tiene un equipo listo para ayudar, pero necesitan pruebas de violaciones de derechos civiles antes de actuar. Este vídeo tiene que salir». «Lo haré», dijo Tiana con firmeza. Luke se movió con esfuerzo en sus muletas. «Sé que no sirvo de mucho así, pero voy. Sé cómo piensan esos oficiales, cómo reaccionarán. Quizás me necesites». La señora Ike Totober asintió. «Necesitaremos toda la ayuda posible, incluso la de los rotos». Pasaron la siguiente hora repasando el plan. El elder Jenkins crearía una distracción en la entrada principal, mientras la señora Ike Totober lideraba un grupo de manifestantes para proteger a Tiana y Yasmín,
quienes entrarían por la puerta de servicio. Samuel monitorearía los movimientos policiales desde afuera, coordinándose con aliados mediante teléfonos quemadores. Recuerda, le dijo Samuel a Tiana mientras revisaba su cable por tercera vez. Si algo sale mal, fuera. Nada de heroicidades. Las imágenes no valdrán si no estás para testificar. Lo sé, papá, respondió ella, abrazándolo fuerte y respirando su colonia familiar. Pero no correré esta vez. La señora Ictotober los reunió en círculo, juntando las manos. Incluso Luke logró equilibrarse sobre una pierna para unirse. Señor, oró con voz fuerte y clara, guía a estos guerreros. Que sus pasos sean firmes y que la verdad brille como la mañana. Amén, susurraron juntos. El sol subía mientras recogían sus suministros, teléfonos quemadores, botiquines, carteles de protesta de la señora Ictotober, la placa de Luke que podría necesitar para burlar seguridad, la computadora portátil de Yasmín cargada con los programas de respaldo de Marcus. Samuel ayudó a Luke a subir a la parte trasera de la furgoneta del Elder Jenkins, mientras Tiana y Yasmín revisaban su equipo por última vez. La memoria USB pesaba contra el pecho de Tiana, cargada de propósito. Lo siento, dijo Yasmín en voz baja. De verdad. Tiana miró a su vieja amiga. ¿En serio? Miró a Yasmín, viendo que el miedo seguía ahí, pero también algo más fuerte. Lo sé, respondió. Ahora, arreglémoslo. Condujeron por separado, tomando rutas diferentes para evitar atención. A través de la ventana de la camioneta, Tiana observaba su pueblo. Calles inquietantemente vacías, patrullas en cada intersección, puestos de control policial deteniendo autos al azar. El ayuntamiento se alzaba frente a ellos, sus escalones de piedra ya llenos de gente. Furgonetas de noticias se alineaban en la calle, con reporteros haciendo monólogos en vivo sobre sanación comunitaria y el movimiento. Agentes armados custodiaban cada entrada, revisando identificaciones y bolsos. ¿Listos?, preguntó la señora Ictotober mientras estacionaban a una cuadra de distancia. Tiana volvió a tocar la memoria USB, pensando en cada golpe, mentira e injusticia que la había llevado hasta allí. Pensó en la sangre de Luke en el suelo, en las lágrimas de su madre, en la señora Ictotober. La iglesia había sido atacada con bombas incendiarias. «Listos», dijo. Se separaron y se unieron a la creciente multitud. Tiana y Yasmín se mantuvieron juntas, dos adolescentes con ropa de iglesia, nada sospechoso. Luke cojeaba detrás, sus muletas marcando un ritmo constante en el pavimento. La voz de Samuel crepitaba por los auriculares. Hay mucha seguridad en el lado oeste. Quédense al este. La señora Ictotober y su grupo comenzaron a corear. Justicia ahora. Sin justicia, no hay paz. Pancartas se alzaron al aire y las cámaras giraron para capturar la protesta. Tiana y Yasmín se deslizaron entre la multitud, avanzando con paso firme hacia la entrada de servicio. Luke la siguió, con su placa visible por si acaso. El sol brillaba alto, prometiendo otro día caluroso en East Haven. Dentro del edificio, sus pasos resonaban en los pisos de mármol. La sala principal bullía de voces mientras la gente buscaba sus asientos. A través de una rendija en el telón del escenario, Tiana pudo ver al alcalde en el podio probando el micrófono. Su corazón latía fuerte, pero sus manos permanecían firmes. La verdad estaba por ser revelada. ¿Listos o no? La voz del alcalde resonó por el auditorio lleno. Hoy nos reunimos como una sola comunidad para sanar nuestras divisiones. Tiana y Yasmín se presionaron contra la pared del fondo, avanzando lentamente hacia la cabina audiovisual. La multitud se movía inquieta, una mezcla de ciudadanos preocupados y oficiales uniformados. El capitán Rallins estaba cerca del escenario, brazos cruzados, observando los rostros como un depredador. «Sigue moviéndote», susurró Luke por los auriculares. El jefe Matisse se prepara para hablar. El alcalde Bixby pronunció un discurso monótono sobre unidad y respeto hacia las fuerzas del orden. Los dedos de Tiana recorrían la memoria USB oculta bajo su blusa. Ya casi estaban en la cabina cuando divisó a la señora Ictotober en la tercera fila, rodeada por ancianos de la iglesia.
La anciana le lanzó un gesto casi imperceptible de ánimo. En ese instante, el alcalde continuó: me gustaría presentarles a alguien que ha trabajado incansablemente para mantener la paz y el orden. Nuestro distinguido jefe de policía, Vernon Matisse. Los aplausos resonaron en toda la sala mientras Matisse subía al podio, su cabello plateado reflejando las luces del escenario. Los moretones de Tiana palpitaban al verlo. Solo quedaban 3 pasos para la cabina. Yasmín respiró hondo. La puerta audiovisual estaba entreabierta y 2 técnicos se concentraban en sus monitores. Uno tomó su café y le hizo una señal a Tiana y Yasmín para que pasaran. Se deslizaron tras él. Disculpen, no pueden pasar, comenzó a decir el otro técnico. Yasmín mostró la placa de Luke y mencionó asuntos policiales. Hazte a un lado. Las manos de Tiana volaron sobre el equipo, conectando el disco duro tal como habían practicado. Su corazón latía con fuerza, casi sin poder oír las palabras de Matisse sobre procedimientos adecuados y respeto a la autoridad. Ya casi estoy ahí, susurró. El primer técnico tomó su radio y Yasmín le agarró la muñeca con firmeza para evitar que hablara. Matisse estaba construyendo su gran momento en el escenario y comenzó. Quiero abordar el lamentable incidente que ha dividido a nuestro pueblo. Tiana presionó Enter. Las pantallas gigantes tras Matisse se llenaron de imágenes nítidas de aquella noche. Oficiales rodeándola, el primer brutal golpe de bastón. La multitud quedó boquiabierta. Alguien gritó. En la pantalla, el rostro del oficial Derling se retorcía de rabia mientras pateaba sus costillas. El sonido del impacto resonó por los altavoces. La sangre salpicó el pavimento. «Apágalo», rugió Matisse, pero su micrófono estaba muerto. La grabación seguía reproduciéndose, mostrando cada golpe, amenaza y verdad innegable. «Basta», bramó el capitán Rallins, señalando a Tiana. «Arréstenla ya». Los oficiales se abalanzaron hacia la cabina, pero la señora Totober fue más rápida. Balanceaba su pesado bastón de madera como un bate de béisbol, golpeando al primer oficial en las rodillas, quien cayó al suelo con fuerza. «No esta vez», gritó. La sala estalló en caos. Los ancianos tomaron sillas plegables y formaron una barrera entre la policía y la cabina. Luke apareció de repente, derribando a un oficial a pesar de su pierna herida. La gente se puso de pie, grabando todo con sus teléfonos. El jefe Matisse saltó del escenario con sorprendente agilidad para su edad y avanzó por el tumulto, con el rostro morado de furia. Su mano atrapó el brazo de Tiana como una trampa de acero. Pero Tiana levantó la rodilla, tal como su padre le había enseñado. Matisse se dobló, pero no la soltó. Forcejearon y chocaron contra la caja de resonancia. Sangre goteaba de su labio partido. «Suéltala», gritó Yasmín, sacando un pequeño bote y rociándole gas pimienta directamente en la cara a Matisse. El jefe soltó a Tiana, aullando y frotándose los ojos mientras el gas llenaba el aire. La batalla rugió a su alrededor. El bastón de la señora Totober golpeaba los escudos antidisturbios. El anciano Jenkins lanzó una silla al capitán Rallins. Las damas de la iglesia, con sus voluminosos bolsos, agredían a cualquier uniformado que se acercara. «El vídeo», gritó Tiana por encima del caos. «Que siga reproduciéndose». Yasmín corrió a los controles, luchando por mantener la grabación activa mientras los agentes intentaban llegar a la cabina. Cada pantalla mostraba la verdad, imposible de ignorar o negar. Más gente se unió a la pelea. Un adolescente con chaqueta universitaria atacó a un oficial que buscaba su taser. Una abuela golpeó a otro con su paraguas. Años de miedo y rabia explotaron en acción. Tiana agarró un soporte de micrófono para defenderse de 2 oficiales que intentaban flanquearla. Los músculos le ardían, pero no se rendiría, ni ahora ni nunca. De repente, todos se congelaron. La voz de Samuel atravesó el caos, pero la lucha continuó. Los cuerpos se empujaban y balanceaban. La sangre y el gas picaban los ojos de Tiana. A través de las lágrimas vio a la señora Totober blandir su bastón otra vez y a Luke luchar con un oficial 2 veces más grande que él. La verdad se repetía, interminable y condenatoria,
mientras East Haven se desgarraba bajo la luz de la mañana. Las puertas de cristal del ayuntamiento se abrieron de golpe y la lucha se extendió hacia el sol naciente. Las cámaras destellaban y los helicópteros de noticias volaban en círculos, capturando cada momento del levantamiento de East Haven. Tiana bajó tambaleándose por los escalones de concreto, aún agarrada al soporte del micrófono. Detrás de ella resonó la voz de la señora Ig Totober. «Adelante, niños. No los dejen escapar». La multitud invadió la plaza. El capitán Rawlins gritó órdenes a sus policías estatales, quienes formaron una línea defensiva con escudos antidisturbios. Pero por cada oficial que avanzaba, 3 ciudadanos se interponían. «Retírense», gritó Rawlins, escupiendo saliva. «Esta es su última advertencia». Un anciano blanco, vestido con un overol, fue empujado al frente. «Mi nieta me mostró ese vídeo», dijo señalando con un dedo curtido. «Ustedes son los que tienen que retirarse». Se unieron más voces, una madre hispana con lágrimas en los ojos, un adolescente blanco con uniforme de comida rápida, un hombre de negocios negro con traje arrugado. Años de miedo y silencio se rompieron cuando la gente de East Haven encontró sus voces. El jefe Matisse, con los ojos rojos por el gas pimienta, intentó escapar por el caos, pero Luke, a pesar de su pierna herida, le bloqueó el paso. Las damas de la iglesia de la señora Ig Totober formaron un círculo alrededor de Matisse, balanceando bolsos y paraguas. «Ven», gritó una, asestando un golpe sólido con su bolso de cuero. Yasmín apareció junto a Tiana, agarrando una laptop. «Mira», señaló, «las noticias se están transmitiendo en vivo. Furgonetas alineadas en la calle. Ya no pueden esconderse». El sonido de las sirenas avanzó entre el estruendo. El ruido se intensificó cuando camionetas negras con placas federales llegaron rugiendo a la plaza, sus luces encendidas iluminando la escena con un resplandor urgente. Samuel Coleman salió del vehículo delantero, flanqueado por un hombre de rostro severo y varios agentes con chalecos del FBI, mientras detrás de ellos avanzaba un convoy del Departamento de Justicia compuesto por oficiales y agentes federales. La voz de Samuel resonó firme a través de un megáfono. «Quédense todos donde están». El capitán Rawlins se burló desde el fondo, minimizando el asunto al decir que se trataba de un caso de policía estatal, pero Samuel lo interrumpió con autoridad, sacando un fajo de papeles en mano. «Tengo órdenes de arresto para Vernon Matisse, Walter Bixby y Michael Rawlins, además de unos 30 de sus oficiales». La multitud se apartó con respeto mientras los agentes federales entraban con decisión. El alcalde Bixby intentó protestar ajustándose la corbata con manos temblorosas, pero no pudo evitar que las esposas le rodearan las muñecas. El agente recitó en voz alta: «Está bajo arresto por conspiración contra los derechos civiles, obstrucción de la justicia y malversación de fondos públicos». Más agentes rodearon al jefe Matisse, quien no se resistió mientras lo esposaban, con el rostro una máscara de derrota. «Te arrepentirás de esto, Coleman», murmuró con desdén. «El único arrepentimiento», respondió Samuel con firmeza, «es que no te detuviste antes». El capitán Rawlins no se quedó callado. Empujó a un agente y buscó su arma, pero 3 agentes del FBI lo derribaron al suelo. «Quítate de encima», gruñó Rawlins. Estaba manteniendo el orden. «Estabas aterrorizando a personas inocentes», respondió Samuel mientras los agentes subían a Rawlins a un vehículo. La plaza estalló en vítores mientras los líderes corruptos eran llevados esposados. La señora Ig Totober levantó su bastón en señal de triunfo, dirigiendo a la multitud en un antiguo himno a la libertad. Incluso algunos oficiales locales, que hasta entonces habían permanecido en silencio por miedo, se unieron a la celebración. Luke cojeaba hacia Tiana, sonriendo a pesar del dolor de su pierna herida. «Lo logramos. De verdad lo logramos». Yasmín los abrazó a ambos, sollozando y disculpándose por haberlos traicionado. Estaba tan asustada. «Volviste», le respondió Tiana apretándole la mano, «y eso es lo que importa». El sol de la mañana ascendía mientras se realizaban más arrestos. Equipos de pruebas del FBI entraban en la comisaría y la mansión del jefe,
mientras los equipos de noticias entrevistaban a testigos y la Agencia Federal de Derechos Civiles tomaba declaraciones. El anciano Jenkins ayudaba a un agente a documentar el incendio de la iglesia. Una madre hispana describía las amenazas contra su familia y una adolescente blanca hablaba de haber visto a agentes plantar pruebas. Años de secretos finalmente vertidos a la luz. Tiana se tambaleaba sobre sus pies, exhausta. El soporte del micrófono se le resbaló de los dedos tras correr por pura adrenalina tanto tiempo y luchar tan duro. Unos brazos fuertes la sujetaron mientras tropezaba y levantó la vista hacia el rostro de su padre, viendo reflejado el mismo cansancio y alivio. «Papá», susurró. «Te tengo, nena», dijo Samuel abrazándola fuerte. «Te tengo, te tengo». A su alrededor la plaza se llenó de lágrimas y risas, mientras ancianas abrazaban a jóvenes activistas y niños bailaban entre sus piernas. El aire matutino resonaba con cantos de libertad, oraciones de acción de gracias y gritos de pura alegría. La voz de la señora Ike Totober se elevó por encima de la celebración. «Así es como se ve la justicia. Me gusta. Esto es lo que pasa cuando estamos juntos». Tiana apretó su cara contra el pecho de su padre, respirando su aroma familiar. Los músculos le dolían y los moretones latían con fuerza, pero su corazón estaba ligero. Lo habían logrado. Lo habían logrado de verdad. Entre lágrimas, vio a su comunidad abrazarse bajo la luz del amanecer. Blancos y negros, jóvenes y viejos, unidos al fin. La verdad los había liberado. El amanecer pintó East Haven en tonos dorados y prometedores. Los equipos de noticias matutinos instalaron sus equipos mientras los ciudadanos se reunían en la calle principal. Muchos aún llevaban vendas de la batalla del día anterior, pero sus rostros brillaban de esperanza. Tiana observaba desde el porche de su casa cómo los vecinos ayudaban a limpiar los escombros. El señor Jenkins y su hijo reparaban ventanas rotas, mientras el grupo de la iglesia de la señora Ike Totober distribuía café y pasteles. Incluso la comisaría lucía diferente, con una nueva pancarta de la Junta de Supervisión Comunitaria colgando con orgullo. «Miren esto», dijo Yasmín mostrando su teléfono a Tiana. Los canales nacionales de noticias reproducen imágenes de oficiales corruptos siendo procesados en tribunales federales. El jefe Matisse, el alcalde Bixby y el capitán Rallins aparecían ante las cámaras vestidos con monos naranjas. Su imperio había caído. «Todavía parece un sueño», admitió Tiana tocándose el moretón que se desvanecía en la mejilla, «más bien una pesadilla de la que finalmente despertamos». «Así es», respondió Yasmín. Su familia había pasado la noche bajo custodia protectora federal, pero ahora estaban en casa, rodeados de personas que los apoyaban. Vecinos, amigos y comunidad. A las 10 de la mañana, la multitud se reunió en las escalinatas del juzgado. La señora Ike Totober se mantuvo erguida, vestida con su mejor atuendo dominguero, con una mano sobre su Biblia desgastada. El juez Martínez, enviado por el Departamento de Justicia para supervisar la transición, administró el juramento de oficina. «Yo, Ernestine Marie Ike Totober, juro solemnemente». Su voz fuerte resonó por la plaza. Tiana vio lágrimas en los ojos de los ancianos que habían marchado junto a la señora Ike Totober décadas atrás. Algunos sostenían fotografías de protestas pasadas, conectando la victoria de ayer con generaciones de lucha. Tras el juramento, la señora Ike Totober se dirigió a la ciudad. «Hoy se conmemora un nuevo capítulo para East Haven. No solo por quien soy, sino por quienes estamos todos juntos. Hemos visto qué pasa cuando el poder corrompe, pero también qué sucede cuando la gente se une por la justicia». Presentó a la nueva jefa de policía, Patricia Rodríguez, una respetada oficial de la capital estatal con antecedentes en trabajo policial comunitario. La jefa Rodríguez dio un paso adelante con expresión solemne. «Primero quiero disculparme. Lo que ocurrió en este departamento fue una traición a todo lo que la insignia debe representar. A partir de hoy, reconstruiremos la confianza con acciones, no palabras». Explicó las reformas inmediatas, supervisión civil y capacitación obligatoria sobre discriminación y cámaras corporales. Requisitos y una política de tolerancia cero para el uso excesivo de la fuerza fueron implementados.
Luke recibió una ovación de pie cuando la señora Totober lo llamó al frente. Su pierna aún estaba vendada, pero se mantuvo erguido mientras ella le colocaba una medalla de servicio civil en el pecho. Algunos dicen que no hay buenos policías, declaró, pero Luke Travis demostró que la integridad puede portar una insignia. Habló brevemente, con la voz cargada de emoción. Simplemente hice lo correcto, lo que todos deberíamos hacer cuando presenciamos una injusticia. La ceremonia de restitución de Samuel siguió poco después. La propia fiscal general voló para restaurar sus credenciales del FBI, elogiando su valentía al enfrentarse a la corrupción en las fuerzas del orden. La experiencia del director Coleman sería invaluable mientras se abordaban problemas similares en todo el país, anunció. Tiana sintió el orgullo inundarle el pecho cuando su padre prestó juramento. Lo había arriesgado todo por la justicia, tal como ella lo había hecho. Ahora podrían ayudar a otros a hacer lo mismo. El sol de la tarde los encontró en la iglesia quemada, donde voluntarios ya habían limpiado los escombros y comenzado las reparaciones. La señora Totober insistió en celebrar el servicio a pesar del techo faltante. Sillas plegables llenaron el santuario carbonizado mientras la congregación se reunía. Yasmín se sentó entre sus padres, con las manos fuertemente entrelazadas. Luke encontró un lugar cerca del fondo, aún incómodo con la atención. La madre de Samuel y Tiana se unió a ellos en el primer banco, mientras la señora Totober ocupaba su lugar habitual en el púlpito. Miren a su alrededor, dijo señalando el cielo abierto sobre ellos. Intentaron destruir este lugar porque temían lo que representaba. Comunidad, unidad, fuerza. Pero no entendieron. La iglesia no es estas paredes, sino las personas que están dentro. Ella los guió con la vieja canción de la libertad resurgiendo de las ruinas. Tiana cerró los ojos recordando el miedo y el dolor de las últimas semanas, las traiciones y las palizas, los momentos de desesperación, pero también el coraje que había descubierto y los vínculos que se habían fortalecido a través del fuego. Una brisa fresca susurraba a través de los marcos vacíos de las ventanas, trayendo el aroma de pintura fresca y serrín de la reconstrucción. Los niños jugaban a la mancha entre los bancos, mientras sus padres discutían los planes para el nuevo centro comunitario. El ambiente era pacífico pero con propósito. Esto era solo el comienzo de un cambio real. La señora Totober llamó a la oración y la congregación inclinó la cabeza. Recordamos a quienes nos precedieron, dijo con solemnidad, aquellos que marcharon, sangraron y murieron por la libertad. Y prometemos honrar su sacrificio continuando su trabajo dondequiera que persista la injusticia. Tiana sintió la fuerte mano de su padre sobre su hombro y los dedos de su madre entrelazados con los suyos. A su alrededor, la comunidad que había luchado unida ahora oraba unida, uniendo sus voces en un suave amén. Varias semanas después, el Alabama Sun azotó el Monumento Nacional por la Paz y la Justicia. Miles de personas se congregaron bajo los monumentos de acero oxidado, cada uno con los nombres de las víctimas de linchamientos. La multitud se extendía más allá de los límites del monumento, un mar de rostros unidos por un propósito. Tiana se paró en el podio con las manos firmes a pesar del peso del momento. Sus moretones se habían desvanecido, pero el recuerdo de aquella noche permanecía nítido en su mente. La multitud guardó silencio mientras ella ajustaba el micrófono. Mi nombre es Tiana Coleman, comenzó con voz clara y fuerte. Hace 6 semanas, caminaba a casa desde el trabajo cuando 3 policías decidieron que no pertenecía a mi propio vecindario. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Me golpearon, me arrestaron y trataron de silenciarme, pero ellos no sabían nada. Vengo de una larga familia de personas que se negaron a ser silenciadas. En la primera fila, Samuel estaba sentado alto, con su traje de director del FBI, sosteniendo la mano curtida de la señora Totober. Yasmín y su familia también estaban allí, junto con Luke, que aún cojeaba un poco. Detrás de ellos, autobuses de East Haven habían traído a cientos de miembros de la comunidad para presenciar este momento. Lo que me pasó no fue único, continuó Tiana. Sucede todos los días en ciudades y pueblos de todo Estados Unidos. Pero lo que hizo diferente a East Haven fue cómo respondimos. Cuando intentaron dividirnos, nos unimos.
Cuando usaron la violencia, elegimos la valentía. Cuando difundieron mentiras, exigimos la verdad. Señaló las columnas del monumento conmemorativo que los rodeaban. Estos monumentos nos recuerdan que la injusticia no es nueva. Cada nombre aquí representa a alguien que enfrentó algo peor que lo que yo enfrenté y no sobrevivió para contar su historia. Estoy aquí por ellos, por toda persona que se negó a aceptar la opresión como algo normal. La multitud murmuró en acuerdo mientras Tiana reconocía a los ancianos presentes, miembros que habían marchado con la señora Ig Totober décadas atrás. Algunos sostenían fotografías de protestas pasadas, conectando la victoria de ayer con generaciones de lucha. Después del juramento, la señora Ig Totober se dirigió a la ciudad. Hoy se conmemora un nuevo capítulo para East Haven. No solo por quién soy, sino por quienes estamos todos juntos. Hemos visto qué pasa cuando el poder corrompe, pero también qué sucede cuando la gente se une por la justicia. Presentó a la nueva jefa de policía, Patricia Rodríguez, una respetada oficial de la capital estatal con antecedentes en trabajo policial comunitario. La jefa Rodríguez dio un paso adelante con expresión solemne. Primero quiero disculparme. Lo que ocurrió en este departamento fue una traición a todo lo que la insignia debe representar. A partir de hoy, reconstruiremos la confianza con acciones, no palabras. Explicó las reformas inmediatas, supervisión civil, capacitación obligatoria sobre discriminación y cámaras corporales.